Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, también conocido como Thanksgiving. Esta festividad tiene sus raíces en las antiguas tradiciones de las cosechas. Es un día en el que las personas se reúnen con familiares y con amigos para expresar gratitud por las bendiciones y los logros del año. Se celebra el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos y el segundo lunes de octubre en Canadá. Hoy nos acompaña Ana Lucía Rodríguez, historiadora y autora de Manuel Lisandro Varías, un general quetzalteco en la presidencia y varios artículos académicos. Y hoy vamos a conversar con Ana Lucía sobre los orígenes de esta festividad y analizaremos cómo la narrativa histórica ha cambiado su significado y la percepción de esta festividad a través del tiempo. Así que bienvenida, Ana Lucía, y gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un honor estar en el instituto y poder participar de estas conversaciones. No, gracias a ti, ya te extrañábamos. Siempre estamos buscando temas para que tú nos puedas acompañar, así que pues me gustaría comenzar el podcast, este episodio, hablando justamente sobre estos orígenes históricos. ¿Cuáles son? ¿De dónde surge el Día de Acción de Gracias? Bueno, el origen es en 1621, fue el primer Día de Acción de Gracias, oficialmente se podría decir, pero este tiene un trasfondo desde Europa. Hay que recordar que en 1620, a finales de 1620, un grupo de peregrinos, de pilgrims, como se les llama también en inglés, viajaron desde Inglaterra en el famoso barco Mayflower y llegaron a las costas de lo que hoy es Massachusetts. Pero curiosamente ellos no querían llegar a Massachusetts, sino a Manhattan, que era una ciudad, así le llamaron los nativos originarios de esa isla, ¿no?, que hoy conocemos, la isla de Manhattan. Ellos pretendían llegar ahí. Sin embargo, pues unos vientos del norte los llevaron un poco más arriba hasta Massachusetts. Pero ¿por qué viajaron y cruzaron todo el Atlántico estos 102 colonos? Originalmente ellos, como les decía, eran originarios de Inglaterra, estuvieron durante 10 años en Holanda, en Leiden, porque en Leiden y en general lo que hoy es Holanda, ¿no?, era una ciudad o una serie de provincias que tenían cierta libertad religiosa, a diferencia de lo que estaba sucediendo en el resto de Europa, porque 1506 es la Reforma Protestante, entonces en Europa se dan una serie de guerras con relación a ese tema entre católicos y protestantes, y Holanda para 1600 se había convertido en un lugar donde podían habitar en cierto ambiente pacífico y de convivencia las diferentes órdenes religiosas, lo que era totalmente diferente en el resto de Europa. Sin embargo, estos colonos ingleses calvinistas huyeron de Inglaterra a Holanda en un principio porque igualmente, aunado al hecho de que surge la Reforma Protestante en Alemania, ¿no?, en Inglaterra, pues Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica y funda el anglicanismo, como figura máxima, ¿no? Aún a la fecha, el rey de Inglaterra es la máxima figura, la máxima autoridad, digamos, de la Iglesia anglicana. Entonces, estas personas en esa Inglaterra anglicana no podían profesar libremente su religión protestante calvinista. Entonces van a Holanda, pero en Holanda, aun cuando podían convivir con cierta libertad, ellos consideraron que el ambiente de la cultura holandesa pues podría pervertir sus almas. Entonces dijeron, no, este ambiente es como muy de fiesta, muy capitalista. Para nosotros necesitamos ir a otro lugar donde podamos crear este ideal cristiano. Y esa es una gran diferencia entre el hombre de hoy y quizá el hombre de hace unos siglos, que para ellos su salvación era un tema muy importante, o sea, no era algo que tomaran a la ligera, sino su salvación era un tema trascendental. Entonces dijeron, aquí en Holanda no podemos vivir así, creemos que esta sociedad nos puede pervertir y puede pervertir a nuestros hijos, entonces en el nuevo mundo quizá podamos crear esta sociedad idílica. Entonces agarran el barco, el Mayflower, y llegan hasta Massachusetts. Y ahí es donde llegan a una aldea deshabitada de nativos, encuentran maíz, encuentran algunas cosechas,
pero no encuentran a ningún habitante, porque esa aldea ya había sido destruida a raíz de la epidemia de viruela. O sea, la viruela fue un asunto muy complicado, no solo en Norteamérica, sino aquí también en Guatemala y en Sudamérica, que era una enfermedad que mató prácticamente a muchísimas personas nativos americanos que no tenían pues los anticuerpos necesarios para resistir esa enfermedad, entonces murieron. Y lo mismo sucedió en esta región de los Estados Unidos. Sin embargo, estos 102 colonos se encuentran a Squatum, que era un nativo que igualmente había sobrevivido a estas pestes, y él los ayuda, y él es como el intermediario entre los otros nativos que vivían en esa región. Entonces, él, para suerte de los pilgrims, de estos peregrinos, él sabía hablar inglés y era cristiano. Entonces era como, todo les quedó perfecto, y es un concepto que aún a la fecha se maneja mucho dentro de la cosmovisión estadounidense, que es la providencia. O sea, es que esto fue la providencia de Dios la que nos puso todo como que al pie, ¿no? Y entonces hasta se encuentran a este nativo, que es el que los comunica con los nativos de la etnia Wampanoag, así se llamaba esa etnia de esa región, y entonces permanecen ahí durante un año, estos 102 colonos. Sin embargo, a raíz igual de las enfermedades, del frío, para 1621, que es un año después de cuando ellos llegan, ya había únicamente 53 colonos. Ahora, ¿cuál es realmente el Día de Acción de Gracias? Bueno, ese se va a dar en los últimos días de octubre de 1621, un año después de que ellos llegaran, como agradecimiento por las bondades de Dios y por las cosechas que se habían logrado. Y principalmente, entonces hay una reunión, una festividad que recuerda un poco a la fiesta de los tabernáculos del Antiguo Testamento. Entonces ellos dicen, igual como se hacía en el Antiguo Testamento, que había una fiesta de 7 días donde se le agradecía a Dios por la bondad de la comida, de todo esto, entonces nosotros también vamos a hacer una festividad similar. Y entonces estos 53 colonos invitan a 90 nativos de esta etnia Wampanoag, y entonces se reúnen y hacen una festividad de 3 días donde comen pues el famoso pavo, maíz, los nativos traen ciervos, y entonces ese va a ser como el primer Día de Acción de Gracias en 1621, y quedó así como una festividad pues muy propia de los Estados Unidos. Qué interesante. Justamente te iba a preguntar si había algún motivo religioso, cultural o económico detrás de esta celebración, pero no había tomado en cuenta que fue realmente una celebración también de la unión, ¿verdad? De dos culturas diferentes que se sentaron en una mesa a dar gracias por las cosechas. Por las cosechas, sí. Y un asunto muy interesante aquí, cuando esta cuestión de la unidad, la cultura popular, digamos, celebra más o recuerda más la acción de la comida, ¿no? El pavo y todo esto. Sin embargo, a tomar en cuenta es el tratado de paz que se logra a raíz de esto, que, como dice Charles Mann en un libro que se llama 1491, cabal el año antes de todo el descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos, ¿verdad? Hay un tratado de paz que se firma entre estos nativos y los colonos, en el sentido de que van a convivir en libertad y van a convivir en paz. Entonces, el tratado quizás es más importante que la festividad en sí misma, pero en la cultura popular recordamos más el pavo y todo esto. Sin embargo, hay un tratado muy, muy importante entre estos dos grupos que van a convivir en relativa convivencia, en relativa paz durante bastantes años. Entonces ese asunto es muy interesante, y nuevamente es también muy característico de la sociedad estadounidense, en el sentido de que podemos convivir a pesar de nuestras diferencias, si respetas mi libertad y yo respeto la tuya. Entonces ese es también un tema muy interesante.
La verdad es que lo hablábamos justo antes del episodio de la importancia de recordar los orígenes de las tradiciones que nosotros tenemos en nuestros países, porque cuando uno cae, digamos, en solo replicar acciones, ¿verdad? Sin tener presente por qué lo hacemos, pierde un poco el sentido y también da cabida a que se vaya sustituyendo el sentido de estas festividades. Y yo creo que ahorita en Estados Unidos con todo lo que está pasando, ¿verdad? El tema de migración, de cómo convivir con tantas culturas diferentes, recordar el Día de Acción de Gracias como estos son los cimientos de los Estados Unidos y fue un pacto que hicieron para una convivencia pacífica y armoniosa en los que ambas partes podrían beneficiarse de esto. Creo que es tan, como tú decís, algo tan natural, tan propio de los Estados Unidos que tal vez debería, no sé, ¿verdad? Aprovecharse un poquito mejor la historia para estas generaciones y los retos que estamos enfrentando y que ellos enfrentan, ¿verdad? Claro. Actualmente. Ana Lucía, ¿cómo Thanksgiving se convirtió en una festividad oficial en Estados Unidos? ¿Quiénes fueron los personajes claves para que eso sucediera? Bueno, el primer presidente que va a declarar el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias como una fecha nacional, como una festividad nacional, va a ser George Washington, en 1789. Posteriormente va a ser Abraham Lincoln el que va a declarar el Día de Acción de Gracias como Día Nacional, ya oficial de Acción de Gracias, la festividad nacional. Sin embargo, también ahí hay una historia muy interesante y es que la festividad como tal va a ser propia del siglo XIX. Y va a haber una periodista, Sarah Josepha Hale. Ella era miembro de un periódico y entonces en ese periódico ella se dedicó durante 20 años prácticamente a hacer lobby para que la fiesta de Acción de Gracias se convirtiera en una fiesta nacional. Porque antes, para 1840, el Thanksgiving se celebraba en distintas fechas en diferentes estados. Entonces, no era una fiesta, o sea, era una fiesta nacional, pero no había una fecha unificada para que todos celebraran ese mismo día. Entonces, ella consideró que era muy importante que se celebrara el Thanksgiving en una misma fecha. Entonces, durante 20 años publicó columnas de opinión, libros, poemas, hasta recetas de comida, de qué se podía hacer para ese día. Sin embargo, varios presidentes como que vieron esa propuesta, pero no le prestaron tanta importancia. Y fue hasta que Abraham Lincoln dijo, esto me parece muy interesante, pero la fecha es bien importante, porque él declara el Thanksgiving como fiesta nacional que se celebrara el último jueves de noviembre para todos los Estados Unidos en 1863. Una fecha bien importante y que conecta con lo que tú mencionabas ahorita, que es una fiesta que nos recuerda la importancia de la unidad entre todos, porque ese fue el año más sangriento de la Guerra Civil estadounidense, que fue de 1861 a 1865, y el año precisamente más sangriento de esa guerra fue 1863. Entonces él de alguna manera consideró que esta fecha podía traer un sentido de unidad en medio de una guerra tan fuerte que tuvo casi 500,000 de muertos y todo. O sea, fue una guerra muy, muy sangrienta, muy complicada. Entonces, esta fecha nos puede recordar a los estadounidenses lo que tú decías, ¿verdad? La unidad y de que a pesar de que tenemos diferencias, si nos respetamos los unos a los otros, en esas diferencias podemos vivir en libertad. Entonces, de eso se trataba el recuerdo de esa fecha. Posteriormente, nuevamente en una fecha bien interesante, va a ser Franklin Delano Roosevelt el que va a firmar una legislación que le envía el Congreso de los Estados Unidos para declarar el Thanksgiving como feriado nacional. O sea, no solo fiesta nacional, sino como día de feriado, que no se trabaja, ¿verdad? Muy interesante también en 1941, cuando los Estados Unidos estaban por ingresar de lleno a la Segunda Guerra Mundial. Entonces era también un momento como para recordar ese concepto de la nación estadounidense que se enfrenta a retos y que en unidad puede superar esos obstáculos. Entonces así va siendo como que el transcurso de cómo va evolucionando la celebración del Thanksgiving. Qué interesante realmente, y se ve justo la relación, ¿verdad?, entre las tradiciones, la historia, la cultura
y un poco cómo se va formando la identidad de un país y la importancia que tiene también, pues ahí sí que no sé si usar la palabra política, pero también para cimentar un poquito más esa identidad. Y quería girar la conversación un poquito al tema de los pueblos indígenas, Claro. Porque, o sea, por lo que yo escucho, desde siempre han sido parte de esta festividad, tal vez en estas declaraciones, no, tal vez que se decretó, ¿verdad? Como tú decías, ya como una fiesta, pues no se hacía tanto hincapié, ¿verdad? En esta unión entre los peregrinos y los nativos americanos, pero en los últimos años sí se ha visto mucho como un intento de rescatar, digamos, el papel de los indígenas en esta fiesta. Entonces, no sé si hay algún momento clave, digamos, en la historia en la que empezaron a escucharse más estas voces y si era con tal vez una voz positiva, ¿verdad? Desde, bueno, contemos la historia desde una perspectiva indígena, siempre con una visión positiva de que somos un mismo pueblo, digamos, o al contrario, ¿verdad? Era un poco más controversial o conflictivo. Pues realmente la participación de los pueblos indígenas en el Thanksgiving ha estado desde el principio, realmente, porque en ese primer Thanksgiving, recordando, pues fue esta celebración entre los peregrinos, los 53 que restaban, y 90 indígenas, o sea, eran una mayoría, claro. Es el líder Massasoit el que los llevó a esa celebración y en conjunto pues comieron y celebraron el triunfo, ¿no? de las cosechas y todo esto, ¿no? Entonces los pueblos indígenas siempre han formado parte de esta celebración. Evidentemente la convivencia pacífica entre los colonos británicos y de otros lados y los nativos, pues sí se fue perdiendo con el transcurso de los años, sobre todo en el siglo XIX, que va a ser un siglo complicado para la historia de estos pueblos, porque pues ya para el siglo XIX los Estados Unidos van a comenzar un proceso de expansión territorial y un proceso también de industrialización, con el ferrocarril, el telégrafo, etcétera, etcétera. Entonces, en este programa de industrialización y de crecimiento territorial, pues ya de los Estados Unidos como tal, pues comenzaron a tomar tierras que les iba a servir para aumentar ese proceso de expansión y de crecimiento. Y muchas de estas tierras pues fueron tierras de los pueblos nativos, sobre todo del centro de los Estados Unidos. Y eso provocó una serie de guerras y de conflictos que hay N cantidad de películas que hemos visto, ¿no? De cómo esta lucha entre los nativos americanos y el gobierno pues, de los Estados Unidos. Entonces va a ser un siglo XIX muy complicado en ese sentido. Y al final, ¿cómo se resolvió? Bueno, a raíz de todo esto, el número de la población nativa va a disminuir por las guerras, por las pestes que siempre van a ser una constante, y muchos indígenas van a ser reducidos a reservas, ¿no? Esa fue la solución que se planteó en ese momento. Entonces, evidentemente es una historia pues complicada, que en los últimos años pues la narrativa histórica, ¿verdad?, de cómo se entiende este proceso pues ha ido cambiando, y nuevamente hablamos de reivindicaciones, hablamos de pues eso, de que tiene que haber una reparación también con relación a esa historia. Sin embargo, nuevamente volvemos a que toda esta historia del siglo XIX, ¿no?, bajo el concepto del destino manifiesto, que era la ideología detrás de los estadounidenses de expandirse y de industrializarse hacia otras áreas, poco tiene que ver con el Thanksgiving, en el sentido de que este es el inicio de la historia de los Estados Unidos. Y posteriormente van a haber estos conflictos entre unos y otros. Pero el Thanksgiving, en lugar de ser una fecha como para hablar de opresión o entenderlo de esa manera, nos debe servir para todo lo contrario, para entender que sí hubo un momento de una armonía, de un entendimiento pacífico entre las partes, y que ese debería ser entonces el espíritu original a recordar. Porque el Thanksgiving, en lugar de servirnos para proponer esta historia de unos contra otros, es todo lo contrario, es el recuerdo de que sí se puede convivir
de manera pacífica, respetándonos los unos a los otros. Muy relacionado a lo que tú mencionas ahorita, ¿qué narrativas históricas han influido en la creación de la concepción o la percepción moderna del Thanksgiving? Bueno, está esta versión, ¿no? De que para muchos, si uno ve en los Estados Unidos, el Thanksgiving es sinónimo de, es que en esta fecha comenzó la opresión de los pueblos nativos, ¿no? Y también, y que está muy influenciada por todas estas nuevas tendencias ideológicas dentro de las humanidades, el posmodernismo, el colonialismo, el indigenismo, que influyen mucho también en la interpretación que hacemos de la historia, vinculando, como te mencionaba, ¿verdad?, la fecha o lo que fue el primer Thanksgiving con el resto de la historia que plantea una serie de problemas o de conflictos. Y creo que también hay otra narrativa histórica que a veces nos lleva a lo opuesto, que es como a negar las cosas como realmente fueron y a llevarnos un poco más a lo superficial, porque también el Thanksgiving se presta mucho para todo eso, ¿no? Para, pues, el consumismo, ¿no? Y todo esto, porque también es un día en el que en los Estados Unidos se lleva a cabo, pues, el desfile de una tienda muy conocida ¿verdad? También hay un, creo que se da, no sé mucho, ¿verdad? En un partido de fútbol americano, creo que también hay en ese día. Y al día siguiente es el Black Friday, que ya es la venta y la compra de todo esto, ¿no? Ya es esa cuestión más consumista. Entonces, yo creo que tendría que ser, pues, una narrativa histórica más objetiva y más en función de los principios de libertad y también los principios cristianos que están muy involucrados dentro de la fecha, ¿no? O sea, buscar la oportunidad de ejercer la religión o de ejercer nuestras creencias en un ambiente de libertad. Porque, como te mencionaba anteriormente, quizá para el hombre moderno, pues lo que nos interesa es la acumulación de riquezas y del consumismo, que es en lo que nos hemos un poco centrado en el mundo de hoy, pero hace siglos el concepto era ¿no? La salvación y cómo hacer en el mundo, la tierra, pues el reino de Dios. Entonces es como ir encontrando ese equilibrio. Me gusta mucho tu respuesta porque justamente creo que la historia y hacer este repaso nos sirve para rescatar las primeras intenciones, ¿verdad?, detrás de ciertos momentos históricos y también ser críticos. Me gustó mucho que dijeras, por ejemplo, es innegable que hubo un momento crítico en la historia de Estados Unidos en el que puso en conflicto ¿verdad?, los pueblos nativos con estas intenciones de expandirse, y eso es innegable y se tiene que conversar, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con Thanksgiving y que se use como una oportunidad o una plataforma para hablar de estos conflictos. Entonces, como nos ayuda a ir distinguiendo, entre las distintas partes de la historia, cómo podemos enfrentarnos a ella. Entonces, y a los problemas actuales al final, ¿verdad?, que van creciendo, obviamente, ¿verdad? Y me parece muy interesante también lo que tú mencionas de este análisis, así que creo que eso es muy, muy rescatable. Por último, Ana Lucía, ya para ir cerrando el episodio, ¿qué crees que podemos aprender sobre la forma en la que ha cambiado la percepción y la práctica del Día de Acción de Gracias, especialmente en términos de cómo una festividad puede reflejar tanto gratitud como una revisión crítica de la historia? Pues este Thanksgiving en Estados Unidos creo que va a ser particularmente interesante porque pues ese país viene de un proceso de elección muy complicado, muy polarizante, y yo creo que debería servir como el recordar precisamente una fecha en la que personas tan de plataformas o de orígenes tan diferentes pueden sentarse a celebrar o agradecer principalmente lo que se tiene, pues eso creo que nos serviría mucho para este momento, ¿no? Entender que a pesar de que se puede pensar diferente, creer en cosas totalmente diferentes e incluso hablar idiomas diferentes, hay elementos o valores en común que sí se pueden rescatar. Y evidentemente uno es, pues primero, la libertad de querer vivir, o sea, todos estamos en la necesidad y con el derecho de
pues de ejercer y hacer lo que nos gusta o lo que nos llena en la vida en plena libertad, el respeto a las diferencias del otro, ¿verdad? Y que eso no signifique estarnos matando unos contra otros, ¿verdad? Sino que se puede pensar en eso. Entonces yo creo que revisar la historia del Thanksgiving como en realidad fue, digamos, o las intenciones que hay detrás nos puede servir para eso, para entender que en el futuro podemos, y en el presente podemos convivir personas con ideas diferentes a pesar de lo que sucede, ¿no? Y así creo que lo creyó Abraham Lincoln en 1863, cuando casualmente en el momento más difícil de la guerra plantea que se unifique esta fecha. E igual lo pensó así Franklin Delano Roosevelt cuando en 1941 establece que sea un feriado nacional el Thanksgiving ante lo que iba a ser pues la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que también fue muy complicada. Entonces yo creo que en 2024 el Thanksgiving también podría ser una oportunidad para sanar un poco de toda esa división ideológica tan fuerte que se ha vivido en los Estados Unidos, sobre todo en el contexto de esta última elección presidencial, y entender eso, que los estadounidenses y en realidad todos los ciudadanos del mundo tenemos muchas cosas que agradecer, y que eso es muy importante no olvidarlo, que siempre estamos pensando en todo lo que nos hace falta, en todo lo que no tenemos, pero nos cuesta mucho a veces recordar y agradecer lo que sí tenemos. Entonces ese sería para mí el sentido de esta fecha. Muchísimas gracias, Ana Lucía, por compartir con nosotros esta investigación que has hecho, también tus reflexiones y permitirnos hacernos preguntas importantes sobre el Thanksgiving, pero creo que en general se aplica a cualquier tradición que uno celebre en su país o fuera de él. Para cerrar, no sé si podrías recomendarnos algún recurso al que tú hayas acudido para hacer esta investigación o al que podamos acudir para profundizar un poquito más sobre lo que hemos conversado en este episodio. Pues yo recomendaría, no solo para el tema de Thanksgiving, sino para muchos otros de investigación o de temas relacionados tanto a la historia de Estados Unidos como a otros temas, los videos y los recursos de Prager University. No sé si sí. Es muy interesante, la verdad es de que me sirvió mucho como que para estudiar esto, porque cuando uno se interesa por conocer temas de la historia de Estados Unidos o temas relacionados, la mayoría de literatura o de recursos son pues más que todo de izquierda, ¿verdad? Entonces Prager University tiene una cantidad increíble de recursos, muchos están ya traducidos al español, la mayoría están en inglés, pero buena parte de sus videos ya están como que con subtítulos en español y en otros idiomas, y a mí me ha servido la verdad mucho poder conocer temas y profundizar más en esa plataforma, que está en YouTube y en varias redes. Buenísimo, vamos a pedirles que nos patrocinen por haberlo mencionado. No, muchísimas gracias, Ana Lucía, por acompañarnos, y esperamos que este espacio haya sido para todos un momento de reflexión. Si ustedes celebran Thanksgiving, esperamos que pasen un excelente día hoy, y si no, pues siempre es una oportunidad para dar gracias, para reflexionar, para ser críticos y para aprender. Así que esperamos que este haya sido un buen episodio para ustedes. Para más información del Instituto Fe y Libertad pueden ingresar a feylibertad.org, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube y a nuestro podcast en cualquiera de las plataformas de streaming desde donde nos escuchen. Muchísimas gracias y hasta la próxima.